pero de todas maneras, bueno, prefiero avanzar aunque sea un poco y no nos atrasemos en nuestro avance en la unidad número 2. Así que vamos a continuar, bueno, ahí siguiendo el último punto que revisamos nuestra última clase. Bien, a ver, un segundito. Bien, para los que no estuvieron ahí presentes en nuestra última clase, hemos evaluado todo lo referente a la sustancia pura, hemos evaluado qué características tiene una sustancia pura, cuáles son las características que tienen que cumplir una sustancia para ser considerada como una sustancia pura. Luego de eso comenzamos a evaluar un poco el tema de los estados termodinámicos de una sustancia pura, ¿sí? Entonces, bueno, hemos evaluado también las características de las estructuras moleculares de los diferentes estados de una sustancia pura, ¿no? Entonces, al referirnos nosotros como estado, nosotros habíamos evaluado de que los estados de una sustancia son sólido, líquido, gaseoso, ¿no? Existen sustancias las cuales nosotros las vamos a encontrar también en dos fases, ¿no? En ciertos puntos del proceso nosotros las vamos a encontrar en dos fases en equilibrio, ¿no? Entonces, hemos hecho justamente esa evaluación, hemos observado un poco las características que tienen las moléculas y las partículas de una sustancia en los diferentes estados, ¿no? En el estado sólido, en el estado líquido, en el estado gaseoso, qué características tienen en cada uno de estos estados. Y posterior a eso, bueno, realizamos un pequeño ejemplo en el cual hemos podido definir los diferentes estados de una sustancia pura, en este caso agua, ¿sí? A lo largo de un proceso termodinámico, ¿sí? El proceso termodinámico que hemos evaluado justamente, perdón, vamos a dejar ingresar ahí a los últimos, ya. El proceso termodinámico que hemos evaluado justamente hacía referencia a el calentamiento de un fluido termodinámico, que en este caso era agua, el cual estaba contenido en un dispositivo cilindro-pistón, ¿sí? Entonces, en este dispositivo cilindro-pistón, nosotros iniciamos un proceso termodinámico a través de este dispositivo, ¿no? Entonces, ¿cómo se inicia ese cambio del estado de la condición de equilibrio inicial? Bueno, eso se realiza introduciendo energía al sistema, ¿no? Entonces, en este punto 1 en el cual se encontraba nuestro sistema, ¿sí? Que hacíamos referencia a agua que se encontraba contenida dentro de un cilindro y que estaba sometida a una presión constante de una atmósfera, ¿correcto? Inicialmente se encontraba a una presión y temperatura de 20 grados centígrados de temperatura y una presión de una atmósfera, ¿no? Entonces, bueno, esta presión se mantiene constante porque el émbolo, el peso del émbolo, hace de que se ejerza una presión constante a lo largo de todo este proceso,
¿ya? Entonces, inicialmente teníamos nosotros dentro del cilindro agua que se encontraba a una temperatura de 20 grados centígrados y la presión se mantiene constante y que la presión era una atmósfera, ¿no? Entonces, así arranca el ejercicio o el pequeño problema que se utilizó para poder describir los diferentes estados de una sustancia pura, ¿ya? Entonces, inicialmente nosotros en el punto 1 habíamos definido de que este estado 1 corresponde a un estado de líquido saturado, ¿ya? Definimos justamente a qué nos referimos cuando hablamos de un líquido saturado. Entonces, la definición como tal se la dio en el sentido de que el líquido, perdón, es líquido comprimido el estado 1, ¿ya? El estado 2 es el de saturación, ¿ya? Entonces, en mi estado 1, cuando arrancamos, definimos el estado de líquido comprimido, ¿sí? Y justamente dimos la definición de ese estado, bueno, describiéndolo de la siguiente manera, ¿no? Un líquido comprimido es un líquido que no está a punto de evaporarse, ¿sí? Entonces, este estado de líquido comprimido como tal tiene esa característica, ¿sí? De que si yo aumento o si yo proporciono un delta de energía, un incremento de energía a este sistema, yo voy a lógicamente mover este estado de equilibrio de este punto y voy a comenzar a describir una trayectoria, ¿no? Entonces, mientras yo comienza a subir, eso significa de que mi temperatura va a ir aumentando, ¿sí? Yo voy a describir toda esta trayectoria con ese estado de líquido comprimido porque dada la característica de nuestro fluido termodinámico, que en este caso, para este ejemplo, era agua, ¿sí? El agua tiene un comportamiento de este tipo, ¿no? Normalmente nosotros conocemos que las condiciones de evaporación del agua a una presión de una atmósfera, ¿sí? Es que esta comienza a hervir a los 100 grados centígrados, ¿correcto? Pero esa condición es dada de acuerdo al valor de la presión, ¿sí? Entonces mi temperatura, nosotros vamos viendo de que mi presión, perdón, es función de mi temperatura y depende también de mi fluido termodinámico, ¿no? No va a ser lo mismo estos puntos para otro fluido, ¿no? Llámese, bueno, no sé, un gas refrigerante, llámese aire, llámese otro fluido que sea considerado como un fluido termodinámico que estemos utilizando, entonces amoníaco, llámese otro tipo de fluido, ¿no? Entonces, estas condiciones de presión de saturación y temperatura de saturación son propias de los fluidos termodinámicos, ¿no? En este caso, nosotros estamos evaluando el fluido agua, ¿no? Entonces, para el agua, a una presión de una atmósfera, es decir, una presión de saturación de una atmósfera, yo tengo el inicio del cambio de fase a 100 grados centígrados, ¿no? Entonces, es lo que normalmente nosotros tenemos en mente, ¿no? De que el agua hierve a 100 grados centígrados, pero esta condición es para una presión de una atmósfera, ¿correcto? Entonces, este valor de una atmósfera, por lo general, son en condiciones normales, eso sobre el nivel del mar, vamos a tener esas condiciones, ¿no? Entonces, de ahí nosotros podemos hacer un pequeño análisis para abrir un poco el entendimiento de esto, es de poder hacernos la pregunta, y de seguro ya antes también se la habían realizado, ¿no? De
¿dónde hierve el agua más rápido? Aquí en Santa Cruz, en Cochabamba, en La Paz, ¿no? Entonces, seguramente este punto, ¿sí?, de la temperatura de saturación a la cual comienza a hervir el agua, porque es una función de la presión, ¿correcto? Será diferente, ¿no? En Santa Cruz, será diferente en Cochabamba, será diferente en La Paz, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tener menor presión, lógicamente, en La Paz, ¿sí? Vamos a tener un poco más de presión en Cochabamba y un poco más de presión en Santa Cruz. Entonces, en La Paz, esta temperatura va a ser más baja, ¿no? Entonces ya tendríamos que entrarnos a las tablas y lógicamente ver exactamente a la presión a la cual se encuentra la ciudad de La Paz y observar, ¿no?, cuánto ha cambiado esta temperatura de saturación, ¿no? O sea, por dar un ejemplo, yo me estoy imaginando que podría ser fácil 95 grados, ¿no? Entonces a 95, 93, 94 grados, o sea, ya entrar a una zona de saturación, es decir, a un inicio de la evaporación, ¿correcto? Entonces, esto, si nos vamos dando cuenta, depende de mi fluido, ¿correcto? De la característica de mi fluido y de dos condiciones importantísimas que son dependientes una de la otra, que es la presión y es la temperatura, ¿ya? Eso por un lado. Entonces, para este ejemplo en específico, nosotros hemos considerado valores estándar, ¿no? Entonces, perdón, normales, ¿ya? Normales, es decir, sobre el nivel del mar, tenemos una presión de una atmósfera, ¿sí? Y la temperatura de saturación, es decir, la temperatura a la cual inicia el cambio de fase de líquido a gaseoso, son 100 grados centígrados, ¿ya? Eso quiere decir de que si inicialmente yo tenía mi dispositivo que estaba a una condición de temperatura de 20 grados centígrados y una presión de una atmósfera, ¿correcto? ¿Sí? Yo me encontraba o me encuentro en este punto en un estado de líquido comprimido, ¿no? Ya hemos dado la definición de líquido comprimido, es un líquido que no está a punto de evaporarse. Es decir, yo puedo incrementar la temperatura, la energía interna de este fluido, agua, y no va a suceder ningún cambio de fase, ¿ya? Es decir, yo puedo incrementar la temperatura, subir a 40 grados, yo voy a seguir en estado líquido, voy a aumento a 60 grados, voy a seguir en estado líquido, aumento a 80 grados, voy a seguir en estado líquido, aumento a 90 grados, voy a seguir en estado líquido, pero cuando yo llegue a los 100 grados centígrados, yo voy a tener las primeras trazas de vapor, ¿correcto? A esta condición de temperatura y presión, ¿sí? Para mi fluido agua. Entonces, cuando yo llegue a los 100 grados centígrados, voy a tener las primeras trazas de vapor, voy a iniciar el cambio de fase justamente, y ese punto en específico donde nosotros generamos este cambio de fase en el fluido se conoce como la región de saturación, ¿ya? Es la región de saturación. Yo voy a comenzar ese cambio de fase de líquido a gaseoso y yo entro en mi región de saturación. En este punto, yo dejo de llamar a este estado líquido comprimido, ¿sí? Para llamarlo líquido saturado, ¿ya? ¿Qué quiere decir? ¿A qué nos referimos con líquido saturado? Nos referimos al líquido que si aumentamos un mínimo de energía dentro de este sistema o bueno, dentro del fluido como tal, este va a comenzar a evaporarse, ¿ya?
Entonces ese punto específico como tal se da a los 100 grados centígrados, las primeras trazas de vapor comienzan a generarse y comienza nuestro cambio de fase. Ya yo comienzo a cambiar la fase de líquida, lógicamente a gaseosa, pero todo este recorrido se da entre los puntos 2 y 4. ¿Ya? Entonces, a medida de que yo me mueva por esta línea, es decir, a medida de que vaya evaporando todo mi sistema, yo voy a ir teniendo, en este caso, dos estados coexistiendo en equilibrio. Es decir, a medida de que yo vaya evaporando, voy a tener una fracción en estado líquido y una fracción en estado gaseoso, ¿correcto? Hasta que todo se encuentre totalmente en estado gaseoso, ¿correcto? Entonces, a lo largo de toda la línea de saturación, es decir, toda la línea en la cual se genera el cambio de fase, yo voy a tener la coexistencia de dos estados en equilibrio, una fracción en estado gaseoso y una fracción en estado líquido, ¿sí? Y esta va a ir, lógicamente, en este caso, aumentando, en el caso de la fase gaseosa, y disminuyendo la fase líquida, ¿no? O sea, es decir, el líquido se va a comenzar a evaporar, yo voy a tener porcentajes de fracción que se encuentran en estado líquido y porcentajes que se encuentran en estado gaseoso a lo largo de toda la línea de saturación, ¿ya? Entonces, no nos olvidemos el estado, ¿sí? Donde inicia el cambio de fase es conocido como líquido saturado. Entonces, el líquido saturado es aquel líquido que está a punto de evaporarse. Yo, con el ligero incremento de la energía en el estado 2, este comenzará el cambio de fase, comenzará a evaporarse, 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 hasta llegar al punto 4, donde ya todo mi fluido que se encontraba en estado líquido pasó a un estado gaseoso, ¿correcto? Aquí es importante también entender de que el cambio de fase, o sea, este fenómeno de cambio de fase, es realizado a temperatura constante. ¿Eso qué quiere decir? Que yo voy a llegar a centígrado, mis primeras trazas de vapor van a comenzar a ser fuente de energía sobre este estado de líquido saturado, ¿correcto? Es decir, mi fuente de energía la voy a mantener y yo voy a observar de que no voy a incrementar la temperatura interna del fluido, es decir, del líquido, ¿ya? Esa energía se va a mantener constante a lo largo de todo el cambio de fase, es decir, de que cuando yo llego a los 100 grados centígrados, la temperatura se mantiene constante. Eso va a comenzar a hervir, ¿correcto? Entonces, tanto el agua como el vapor se van a encontrar a la misma temperatura, es decir, a la temperatura de saturación, a los 100 grados centígrados, ¿correcto? Y eso se va a mantener de esa forma por más de que yo siga suministrando energía al sistema. O sea, el cambio de fase se da de forma que la temperatura permanece constante, ¿sí? A lo largo del cambio de fase. O sea, tengo la misma temperatura de saturación a lo largo de todo el cambio de fase y recién cuando todo ha cambiado de fase, de líquida a gaseosa, recién yo puedo tener un incremento en la energía interna de del vapor de agua en este caso, ¿no? Entonces, del nuevo estado que tengo, es decir, vapor, correcto, yo puedo, si continúo suministrando energía, perdón, al sistema, yo puedo incrementar esa energía interna de esta fase gaseosa,
¿correcto? Entonces, esta fase gaseosa, sí, si yo sigo suministrando energía a este sistema, yo la voy a ir aumentando, 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 pero esto va a suceder únicamente cuando yo ya hubiera cambiado totalmente de fase. Es decir, cuando esté totalmente en estado gaseoso, recién voy a poder aumentar la energía interna de esta fase, ¿ya? La fase de vapor. Ahora bien, este estado 4, cuando nosotros nos encontramos totalmente en estado gaseoso, tiene el nombre de vapor saturado, ¿ya? Entonces, la definición como tal de vapor saturado también la hemos dado la clase pasada y ese vapor saturado corresponde al vapor que está a punto de condensarse, ¿ya? Entonces, este vapor, en el punto 4, si yo libero un mínimo de energía sobre él, ¿sí? O sea, si cedo un poco de energía en este vapor, voy a tener la primer traza de condensación. Es decir, tanto el punto 4 como el punto 2 son los estados donde se inician los cambios de fase, ya sea para ir en este sentido, es decir, para ir en un proceso de evaporación, o para ir en el sentido opuesto en un proceso de condensación, ¿no? Entonces, estos valores extremos son conocidos como nuestras propiedades de saturación, es decir, yo tengo el líquido saturado en el punto 2 y tengo, perdón, el vapor saturado en el punto 4, ¿ya? Tengo la representación de mi temperatura de saturación y de mi presión de saturación, ¿sí? Entonces, tanto la temperatura de saturación como la presión de saturación son variables importantísimas donde se genera el cambio de fase, ¿sí? Entonces, siempre este cambio de fase estará representado de esta forma, ya que es realizado a temperatura o presión constante, ¿ya? El cambio de fase, ¿correcto? Entonces es descrito de esta forma. Entonces ya yo he definido, perdón, queda definido el estado 1 como líquido comprimido. Este líquido comprimido lo vamos a tener presente hasta antes de llegar al punto de saturación del líquido, ¿correcto? Entonces en toda esta trayectoria yo voy a tener la presencia de líquido comprimido, ¿correcto? Entonces, el líquido comprimido es aquel que no está a punto de evaporarse, ¿no? Entonces, yo tengo líquido, 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 por más de que ceda o un poco de energía al sistema, yo voy a seguir en estado líquido, ¿correcto? Pero cuando llego al punto 2, yo genero la primer traza de vapor y dejo de llamarme líquido comprimido para llamarme líquido saturado, ¿no? Entonces, la región de saturación es la región en la cual se realiza el cambio de fase. Entonces, yo tengo la presencia tanto del líquido saturado, del vapor saturado, líquido saturado cuando estoy en estado líquido, genero la primera traza de vapor, y vapor saturado es cuando estoy totalmente en estado gaseoso, ¿no? Y si yo cedo un mínimo de energía, yo voy a comenzar el ciclo inverso, es decir, aparece la primera gota de condensado, ¿correcto? Entonces, esta es mi región de saturación, ¿correcto? Si yo incremento o sigo adicionando energía a mi vapor saturado, yo voy a comenzar a aumentar la energía interna del vapor y me voy a comenzar a trasladar hacia un punto conocido como vapor recalentado, ¿correcto? Entonces, este vapor recalentado como tal es un vapor, sí, que tiene la siguiente característica, que si yo cedo un poco de energía de ese vapor, es decir,
Si yo me encuentro en este punto 5 a 300 grados, ¿correcto? Si yo cedo un poco de energía, es decir, si bajo la temperatura de este vapor en 5 grados, es decir, si desciende a 2,95, yo voy a seguir en estado de vapor, ¿correcto? Si yo continúo bajando a 280, a 270, a 200, yo voy a seguir en estado de vapor. O sea, yo sigo en la condición de vapor recalentado, ¿correcto? Esto va a ser así hasta que llegue a el punto de temperatura a 100 grados centígrados. O sea, vuelvo a la región o a los puntos de saturación. Entonces, cuando mi temperatura caiga hasta los 100 grados centígrados, yo voy a volver a mi región de saturación. Es decir, que si cedemos un mínimo de energía más, ya comenzamos el cambio de fase hacia el otro sentido, ¿no? Es decir, voy a comenzar a condensar y toda la etapa nuevamente de condensación se vuelve a realizar a temperatura constante, ¿sí? Hasta que este esté totalmente en estado líquido. Y si yo continúo descendiendo la temperatura, ya voy a tener nuevamente la presión, perdón, un fluido en un estado de líquido comprimido, ¿ya? Entonces, mediante el pequeño ejemplo que hemos observado, hemos realizado la representación de ese proceso en un diagrama temperatura, volumen específico, ¿correcto? En la cual hemos trazado la presión de saturación, que es representada por toda esta línea moradita, ¿ya? Entonces, toda esta línea que sigue la trayectoria de mi proceso representa la presión. Esto cuando tenemos la presencia de un diagrama temperatura, volumen específico, ¿correcto? Entonces, cuando tenemos un diagrama de este tipo... Que lo corte, que se quedó en la diapositiva número 30. Sí, sigo en la 30. Ah, ya, está bien. Sí, sigo en la 30, sino que les estoy explicando qué es lo que sucedió en ese ejemplo, ¿ya? Entonces sí pueden ver el puntero, ¿verdad? La bolita esa que se mueve. No, yo no la puedo ver. Ay, qué cosa. Yo pensé que podían ver la bolita. Hay un puntero, un puntito rojo que estoy moviendo. No lo ven, ¿no? No, hija. Ya. Okay. Pero si lo pongo ahí y muevo mi mouse, ¿sí lo ven? Sí. Ya, bueno, entonces ahí con el mouse se lo vamos a tener que explicar, ¿ya? ¿Qué cosa? Entonces, lo que les estaba mencionando eran justamente estos estados, ¿ya? Líquido comprimido, líquido saturado, ¿sí? Aquí es toda la región de saturación entre los puntos 2 y 4. El punto 4 es el estado de líquido saturado, vapor saturado, ¿ya? En el punto 4, y el punto 5 es el estado de vapor recalentado, ¿ya? Entonces, mediante este diagrama, nosotros hemos descrito el pequeño proceso o el pequeño ejemplo que hemos visto la clase pasada, ¿no? Entonces, la clase pasada nosotros teníamos este dispositivo, ¿no? Cilindro pistón, que iniciaba un proceso en este estado, ¿no? O sea, teníamos un cilindro pistón a una condición de presión de una atmósfera y temperatura 20 grados centígrados. A esto nosotros introducimos una fuente de energía, es decir, una fuente que transfiere energía a este sistema, que hace de que la energía interna comience a aumentar, ¿no? Entonces, pero este estado 1 es el que representamos en esta gráfica, temperatura, volumen específico, ¿no? Entonces hemos definido a nuestro estado 1 como un estado de líquido comprimido,
por las características que hemos mencionado, ¿no? Entonces, al ser un fluido que no está a punto de evaporarse, es decir, al ser un fluido que si yo aumento la temperatura voy a seguir estando en estado líquido, entonces se lo denomina líquido comprimido, ¿no? Pero era lo que les hacía mención, cuando yo llego al estado 2, yo tengo un cambio de fase, ¿no? Para mi fluido agua, a una condición de presión de una atmósfera, ¿correcto? A una temperatura de 100 grados centígrados, yo voy a comenzar a experimentar un cambio de fase. Es decir, de que a una presión de una atmósfera, para cuando mi sustancia agua llega a 100 grados centígrados, yo voy a experimentar la presencia de las primeras trazas de vapor. Es decir, este fluido va a comenzar el cambio de fase, ¿correcto? Entonces, ese estado 2 es conocido como líquido saturado. Entonces, es el fluido que está a punto de evaporarse, ¿correcto? El fluido que está a punto de evaporarse es conocido como líquido saturado. Entonces, yo voy a experimentar el cambio de fase a lo largo de toda esta trayectoria, ¿correcto? Y este cambio de fase se da a temperatura constante, ¿ya? Es decir, que cuando la temperatura de mi fluido alcance los 100 grados centígrados, ¿correcto? Yo me voy a encontrar en estado líquido, las primeras trazas de vapor van a aparecer, pero por más de que yo aumente más energía a este sistema, la energía global total no va a aumentar, hasta que yo termine o concluya el cambio de fase. Es decir, de que mi líquido como tal, porque aquí yo me encuentro en estado líquido y las primeras trazas de vapor aparecen, yo incremento la energía de este estado y yo voy a seguir en estado líquido, voy a comenzar a moverme, a cambiar de fase hacia un estado gaseoso, es decir, mi líquido va a ir disminuyendo y mi vapor va a ir aumentando, ¿sí? Hasta que yo llegue a mi punto 4, que yo voy a tener la presencia de un estado de vapor, vapor saturado, ¿correcto? Entonces, en el punto 4, yo voy a terminar ese cambio de fase. Y este estado 4 es conocido como vapor saturado. Entonces, el vapor saturado es el vapor que está a punto de condensarse. Es decir, si este vapor pierde un mínimo de energía, si es transferida al ambiente un mínimo de energía, este va a comenzar el ciclo opuesto, es decir, las primeras trazas de condensado van a comenzar a aparecer, ¿no? Entonces, el punto 2 y el punto 4 nos representan los estados de saturación, tanto del líquido saturado y del vapor saturado, ¿correcto? Si yo continúo incrementando la energía de mi sistema, es decir, suministrando más energía, aumento la energía interna y yo voy a comenzar a aumentar recién la temperatura de este vapor. O sea, aquí yo me encuentro totalmente en estado de vapor y voy a comenzar a subir recién la temperatura. Y este estado 5 es conocido como vapor recalentado. Por definición, es el vapor que no está a punto de condensarse, es decir, si yo pierdo un poco de energía, voy a seguir en estado gaseoso, ¿ya? Voy a seguir en estado gaseoso. Entonces, toda esta descripción fue dada para representar el proceso que hemos tenido en el ejemplo, ¿no? Un cilindro, pistón con un fluido, en este caso agua, el cual, bueno, es sometido a este cambio de fase a una presión constante de una atmósfera, ¿correcto? Entonces, toda esta es la descripción que tenemos para una representación temperatura, volumen específico, ¿ya? Entonces, nosotros podemos apreciar en este diagrama
las diferentes fases de mi sustancia, ¿sí? ¿Correcto? Yo tengo la fase líquida, gaseosa, mezcla líquido-vapor, perdón, fase líquida hasta acá, mezcla líquido-vapor, fase gaseosa, ¿correcto? Entonces, yo puedo observar claramente los estados de mi sustancia, ¿no? Aquí en estado líquido, en esta región, mezcla, y de este otro lado tengo la presencia de vapor, ¿no? Entonces, esta representación mediante este diagrama como tal me permite evaluar los diferentes estados de mi sustancia, ¿no? Entonces, no nos olvidemos y tengamos esto en mente, que el análisis que yo estoy realizando es a nivel de mi sustancia pura, es a nivel de mi fluido termodinámico, ¿no? Entonces, toda esta trayectoria es la descripción del comportamiento y de la variación de mi fluido termodinámico en función de la presión y de la temperatura, ¿correcto? Entonces, todo esta trayectoria es definida por las características de ese fluido termodinámico, ¿no? Entonces, por eso la importancia de este tema cuando comenzamos a evaluar la sustancia pura o fluido termodinámico y poder verlo de esa forma, porque es sobre este fluido que se generan todas estas transformaciones dentro del proceso, ¿no? Entonces la evaluación es realizada a nivel del fluido termodinámico en este caso, ¿no? Que puede ser agua, ¿correcto? Puede ser otro fluido, podría ser amoníaco, tendrá otras características, podría ser un fluido refrigerante, tendrá otras características. Entonces, eso depende, lógicamente, del fluido que estemos evaluando, ¿ya? Pero en este caso en específico, nosotros realizamos la evaluación sobre un fluido agua, y donde podemos apreciar mediante este proceso los diferentes estados termodinámicos, ¿no? Su estado líquido comprimido, líquido saturado, vapor saturado y vapor recalentado, ¿ya? Eso en cuanto a, perdón, eso en cuanto al pequeño ejercicio, ¿no? Entonces eso tenemos que tener claro, que ese análisis se hizo a nivel del fluido, ¿ya? Bien, nosotros hemos mencionado dentro de la descripción de este pequeño proceso, hemos mencionado a la temperatura de saturación y la presión de saturación, ¿correcto? Entonces, estos dos valores como tal, la temperatura de saturación y presión de saturación, son importantísimas, porque tanto la presión es función de, en este caso, la temperatura, y viceversa, la temperatura es función de la presión para nuestro fluido termodinámico. Entonces, nosotros cuando tenemos la presencia de un fluido, ¿correcto? Nosotros tenemos la presencia de una presión de saturación y una temperatura de saturación, y esto es importante definirlo, porque estos valores justamente nos permiten observar la zona en la cual es realizado este cambio de fase. Entonces, el cambio de fase como tal, sí, es función de la temperatura de saturación y de la presión de saturación, ¿correcto? Entonces, de ahí la importancia de también poder definir nosotros estos dos conceptos de temperatura de saturación y de presión de saturación, ¿ya? En este caso, habíamos visto de que la temperatura de saturación de 100 grados, ¿sí?, tiene una presión de saturación de una atmósfera, o viceversa, ¿no? La presión de saturación a una atmósfera tiene una temperatura de saturación de 100 grados centígrados, ¿no? Entonces, como la presión
es función de la temperatura y la temperatura es función de la presión también, nosotros podemos ver de que en este ejercicio como tal tenemos, ¿no? De que la razón por la cual el agua comienza a hervir a 100 grados centígrados fue porque la presión se mantuvo constante a una atmósfera, ¿correcto? O sea, ahora pongámonos a pensar un poco y más adelante, bueno, vamos a dar ese ejemplo. ¿Qué puede suceder si yo incremento la presión de saturación? ¿No? Es decir, ustedes han visto de que yo hago referencia a una presión constante de acuerdo al peso del émbolo, ¿no? Está, bueno, sometiendo a una presión constante al fluido, ¿correcto? ¿Qué pasa si yo incremento este peso y aumento la presión? ¿No? Con seguridad vamos a tener una incidencia en la temperatura de saturación, ¿no? Si yo incremento, como estamos hablando de que una es función de la otra, ¿sí? De que la temperatura de saturación es función de la presión de saturación y por definición esta temperatura de saturación es la temperatura a la que una sustancia pura cambia de fase a una presión determinada y la presión de saturación es la presión a la que una sustancia pura cambia de fase a una determinada temperatura, es decir, tenemos la relación de que T es función de P, ¿sí? De que la temperatura de saturación es función de la presión de saturación y de que la presión de saturación es función de la temperatura de saturación. Por ende, si yo tengo un incremento en la presión de saturación, yo voy a tener también un incremento en la temperatura de saturación. Es decir, de que si yo incremento la presión sobre ese cilindro, vamos a poder apreciar de que los puntos de saturación, es decir, tanto el líquido saturado y vapor saturado, no los voy a alcanzar a los 100 grados centígrados, ¿no? O sea, si yo incremento la presión, mi cambio de fase no se va a generar a los 100 grados centígrados, sino que se puede generar a los 150, 170, o sea, dependiendo de la relación con la presión, ¿correcto? Entonces, eso sucede normalmente en estos aplicativos o en el aplicativo ya de la termodinámica como tal. O sea, mucho depende de estas dos variables, de la presión de saturación y de la temperatura de saturación de nuestra sustancia pura o de nuestro fluido termodinámico, ¿ya? Es por eso la importancia de poder entender la relación que existe entre la temperatura de saturación y la presión de saturación, ¿no? Entonces, una en función de la otra, ¿correcto? Entonces, si yo incremento por un lado mi presión de saturación, yo voy a tener un incremento en mi temperatura de saturación, ¿correcto? Bueno, antes de dar ese detalle, ese aclarativo en este punto, ¿no? Y de cómo quedaría una gráfica para poder representar esas variaciones de presión en nuestro fluido termodinámico, que lo vamos a ver en un momento, es importante hacer mención, ¿sí? de este punto, ¿no? De que nosotros para cambiar de fase o para cambiar, perdón, de estado a una sustancia, ¿sí? Es decir, para poder fundir un sólido o vaporizar un líquido, es decir, para cambiar la fase de un cubo de hielo para derretirlo y que se cambie a una fase líquida o para poder vaporizar ese líquido, ¿sí? Yo requiero de una cantidad de energía. Nosotros hemos visto en el ejemplo de que es necesario incrementar la energía interna de la sustancia y para eso nosotros utilizamos, pues bueno, hay una fuente de energía, ¿no? Es decir, así una fuente de Q, una fuente de calor para incrementar la energía de ese sistema, ¿no? Entonces, para eso no vamos a tener ningún problema en entender de que para poder nosotros movernos de una fase, ya sea líquida,
perdón, sólida, líquida o líquida gaseosa, nosotros necesitamos incrementar la energía del sistema, ¿correcto? Esta energía como tal, este incremento de energía o esta energía que nosotros aumentamos en el sistema, ¿sí? Es conocida como calor latente, ¿ya? Entonces, nosotros ya tenemos que ir manejando también estas propiedades termodinámicas y entender de que todo incremento en la energía interna de un sistema va a estar relacionada directamente a el calor latente de esa sustancia, ¿ya? O de ese elemento o de esa sustancia pura o de ese fluido termodinámico, ¿ya? Entonces, ese incremento de energía se da debido al incremento en el calor latente, ¿ya? Entonces, este calor latente puede ser una energía que es absorbida o una energía que es liberada. O sea, eso depende de el tipo de proceso en el que nos encontramos, ¿no? ¿Correcto? Porque para nosotros poder cambiar el estado de un cubo de hielo, ¿sí? Es decir, de fundir un sólido o cambiar el estado de un cubo de hielo a líquido, este cubo de hielo necesita absorber energía, ¿correcto? Es decir, yo necesito de que ese hielo en estado sólido absorba energía para que él cambie a estado líquido, ¿correcto? O también los sistemas pueden liberar energía. Es decir, cuando yo me encuentro totalmente en estado gaseoso, en vapor, ¿correcto? Cuando yo quiero moverme hacia un estado líquido, ese vapor tiene que ceder energía, ¿correcto? Tiene que liberar energía, ¿correcto? Para poder generar un cambio de fase de gaseoso a líquido. Entonces yo puedo absorber energía como un fluido o puedo liberar energía. Entonces, esa, llámese absorción de energía o liberación de energía, ¿correcto? Está ligada a el calor latente, ¿sí? Entonces, esa energía absorbida, la cantidad de energía absorbida durante la fusión es llamada calor latente de fusión. Podemos también entender de que la cantidad de energía absorbida durante la evaporación, es decir, la cantidad absorbida por un fluido en estado líquido para evaporarse, es conocida como calor latente de evaporación. Es decir, es la energía que necesita mi estado líquido para poder evaporarse, ¿sí? Entonces, esa cantidad de energía, nuevamente, para cerrar un poco ese concepto, está relacionada directamente a lo que conocemos nosotros como calor latente. Entonces, juega un papel muy importante el calor latente porque nos representa a nosotros la cantidad de energía que es liberada o es absorbida por nuestra sustancia al momento del cambio de fase, ¿correcto? Entonces, esto nuevamente es una propiedad que depende de quién, de la presión, de la temperatura y, lógicamente, del fluido, ¿no? Entonces, ahí volvemos al mismo punto y la importancia de la relación entre la presión de saturación y la temperatura de saturación, ¿no? Y justamente en este diagrama presión-temperatura, nosotros observamos la relación entre P y T, ¿no? Entre presión y temperatura para una determinada sustancia, ¿no? Entonces,
Para un valor dado de T, yo tengo, perdón, para un valor dado de P, de presión, yo tengo un valor de T, ¿correcto? Es decir, para un valor de 200 kilopascales, es decir, para una presión de saturación de 200, yo voy a tener una temperatura de saturación de 100, ¿no? Entonces, si yo incremento la presión a 400, mi temperatura de saturación también va a aumentar a 150. Si yo tengo una presión de saturación de 600, yo voy a tener una temperatura de saturación próxima a 170, ¿no? Entonces, eso va a ir aumentando justamente, ¿no? Entonces, para un dispositivo, ya hemos visto a condiciones normales, una atmósfera, yo tengo que a 100 grados centígrados, este va a comenzar a hervir, ¿no? Las primeras trazas de vapor van a aparecer y el cambio de fase se va a iniciar, ¿correcto? Pero si yo incremento la presión a 400, perdón, kilopascales, mi temperatura de saturación va a estar próxima a los 150 grados, ¿correcto? Eso quiere decir de que si yo a ese dispositivo le aumento la presión a un valor equivalente a 400 kilopascales, ¿correcto? Esta va a comenzar a hervir recién cuando este fluido alcance temperaturas próximas a los 150 grados, ¿correcto? Entonces ya no va a existir un cambio de fase a los 100 grados centígrados, sino que existirá a los 150. Entonces ya nosotros nos vamos dando cuenta la relación que existe entre la presión de saturación y la temperatura de saturación, ¿no? Una es función de la otra, ¿no? Entonces, eso para nosotros tiene que quedar bastante claro, ¿sí? De que la presión de saturación es función de la temperatura de saturación y la temperatura de saturación es función de la presión de saturación, ¿correcto? Entonces, de esa forma nosotros podemos ir viendo y observando de que a medida de que yo aumento la presión de saturación, voy a tener una incidencia en la temperatura de saturación, ¿correcto? Entonces, estas representaciones nosotros ya la hemos observado para el ejemplo que estamos evaluando. Para ese ejemplo lo realizamos en un diagrama temperatura-volumen específico, ¿correcto? Entonces es necesario y es bueno que nosotros podamos entender de que en termodinámica vamos a tener diferentes diagramas para poder realizar la representación de los cambios de fase de una sustancia pura. Estos diagramas como tal, estos diagramas de propiedades para los procesos de cambio de fase, vamos a tener lo siguiente, ¿no? Vamos a evaluar diagramas TB, que es justamente en el que hemos realizado nuestro ejemplo, temperatura, volumen específico. Vamos a tener representaciones en diagramas presión, volumen específico y representación en diagramas presión, temperatura, ¿no? Entonces, yo quiero dejar claro de que tanto el diagrama temperatura, volumen específico, presión, volumen específico y presión, temperatura, son diagramas donde yo puedo apreciar los diferentes estados de mi sustancia pura, ¿correcto? Entonces son diagramas donde yo puedo apreciar mi estado líquido, mi mezcla y mi estado de vapor de una sustancia pura. ¿Ya? Eso tenemos que entenderlo perfectamente, de que estos diagramas nos permiten representar los diferentes estados de mi sustancia pura, ¿correcto? Entonces,
inicialmente nosotros hicimos una representación a nivel de este diagrama, de temperatura, volumen específico, ¿correcto? Y vamos a ir evaluando cómo son originados estos diagramas como tal. O sea, no nos olvidemos que la representación de un diagrama en específico está en función del fluido termodinámico de la sustancia pura, ¿correcto? Entonces yo voy a tener la representación del comportamiento de los diferentes estados de mi sustancia pura por tipo de sustancia, ¿no? Entonces yo voy a tener la representación de un diagrama TV para un fluido termodinámico o una sustancia pura, llámese agua. Voy a tener una representación del comportamiento de la fase de una sustancia pura, llámese amoníaco, llámese nitrógeno, hidrógeno. Entonces, yo voy a tener la representación de una gráfica en un diagrama TV donde yo pueda ver los diferentes estados dependiendo de mi fluido termodinámico, ¿correcto? Entonces tendrá una forma para un tipo de fluido, tendrá otra forma para el otro tipo de fluido en relación a las aperturas de las líneas de cambio de fase, ¿sí? Es decir, a ver, para que vamos entendiendo un poco cómo nosotros creamos o cómo, perdón, se generan en un diagrama temperatura, volumen específico, estos diagramas, ¿ya? ¿Cómo son generados estos diagramas? ¿Correcto? ¿Y cómo los generamos? Para un diagrama temperatura, volumen específico, si nosotros utilizamos exactamente el ejemplo que acabamos de evaluar, ¿sí? Donde yo inicio mi proceso en este punto, inicialmente parto de una condición normal, estándar, es decir, a una presión atmosférica normal de una atmósfera, la que tenemos a nivel del mar, ¿ya? Yo voy a tener unas condiciones iniciales, ¿correcto? Y a partir de ella, yo puedo generar una perturbación, es decir, puedo incrementar la presión, ¿correcto? ¿Y qué es lo que sucede? ¿No? Entonces, a medida de que yo incremento la presión, como la presión de saturación en función de la temperatura de saturación, yo voy a tener estos ajustes, ¿correcto? No sé si me dejo entender. Entonces, yo inicialmente puedo encontrarme, ¿no?, a esta presión. Bueno, aquí ya haciendo una conversión a megapascales, podría encontrarme una presión de 0,1, ¿correcto? Entonces, la descripción de esta trayectoria para esta presión de saturación de 0,1 megapascales para el agua, yo voy a tener una temperatura de saturación equivalente aquí a un punto, ¿no? ¿Correcto? Entonces yo voy a tener una temperatura de saturación, voy a tener una presión de saturación. Si yo incremento la presión, también voy a incrementar, ¿qué cosa? La temperatura de saturación. Entonces voy a tener esta otra representación, ¿no? Si yo incremento la presión a 8 megapascales, voy a tener este ajuste en la representación de saturación de mi fluido, ¿no? Entonces yo voy a tener una temperatura de saturación mayor a la que tenía cuando tenía la presión de un megapascal, ¿no? Entonces, si yo incremento la presión, también voy a incrementar la temperatura de saturación y voy a tener esta trayectoria, ¿correcto? ¿Y qué es lo que va sucediendo? ¿No? ¿Qué es lo que va sucediendo? A medida
de que yo incremento la presión de saturación, ¿correcto? Suceden también dos cosas, ¿sí? Yo tengo una ligera disminución de mi volumen específico de la fase líquida, ¿sí? Si veo aquí, inicialmente, si yo me encuentro en este punto y aumento la presión, perdón, tengo un incremento en el volumen específico de la fase líquida, ¿ya? Que es normal, ¿no? Porque si yo incremento la presión sobre algo que estaba en estado gaseoso, yo voy a tener un poquito más de condensado, ¿no? Entonces el volumen específico de la fase líquida tiende a ir aumentando, ¿no? Un poco, ¿no? A medida de que yo aumento la presión. Pero ¿qué es lo que sucede con mi volumen específico de la fase gaseosa? También, ¿no? Por lógica, yo incremento la presión sobre esa fase gaseosa, ¿no? Aumento la presión, voy a tener de que el volumen de la fase gaseosa va a ir disminuyendo, ¿no? A medida de que yo aumento la presión, si se fijan, tengo una disminución del volumen específico de esta fase gaseosa, ¿no? Inicialmente tenía este valor, aumento la presión, disminuyo, aumento la presión, disminuyo, aumento la presión, disminuyo, y si nos vamos dando cuenta, la región de saturación, es decir, la región en la cual se genera el cambio de fase, a medida de que nosotros aumentamos la presión, esta región de saturación se hace cada vez más pequeña. Mi volumen específico de la fase líquida aumenta, mi volumen específico de la fase gaseosa va disminuyendo y mi región de saturación, a medida de que yo aumento la presión, se va haciendo cada vez más pequeña, ¿ya? Es decir, de que esta región de saturación, que es la separación básicamente de líquido saturado y vapor saturado, se hacen cada vez más pequeñas, ¿ya? Y esto yo lo puedo incrementar hasta el punto donde yo encuentro al punto crítico. Es decir, que esta brecha, ¿sí?, entre el líquido saturado y vapor saturado se van acortando cada vez más, ¿sí? Se van acortando cada vez más hasta que yo llego a un punto crítico que ya en este punto yo no puedo definir exactamente el estado, ¿no? O sea, no puedo definir exactamente a mi fracción líquida. Es decir, que todo lo que exista por encima de este punto crítico, como ya yo no puedo definir la fracción líquida, ya es considerado prácticamente vapor, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede mientras nosotros incrementamos la presión en nuestro fluido, en este caso agua, en nuestro fluido termodinámico que hemos utilizado para hacer este análisis, ¿no? Entonces, de esta forma yo genero una representación gráfica de, mediante un diagrama, temperatura, volumen específico de mi fluido termodinámico conocido como agua, ¿no? Entonces, esto, si se fijan bien, si yo uno todos estos puntos de mi volumen específico de la fase líquida y de la fase gaseosa, yo genero una tipo campana, ¿no? O sea, ¿lo ven? Yo genero una tipo campana donde yo puedo tener al lado, en este caso izquierdo, toda la fracción líquida, ¿sí? Dentro de mi campana yo tengo toda la mezcla, es decir, la presencia de líquido y vapor en equilibrio, es decir, coexistiendo en esas dos fases, líquido-vapor, y por el otro lado yo tengo la presencia de mi estado gaseoso o el vapor, ¿no? Entonces, en este tipo de diagrama, si ustedes se fijan, yo puedo observar los diferentes estados de mi sustancia. Es decir, puedo observar el estado líquido, la mezcla y el estado gaseoso, ¿sí? Entonces, en este tipo de diagrama en específico, yo puedo tener la descripción de, o bueno, puedo observar
a mis estados líquido, gaseoso, ¿sí? En este caso puedo ver el comportamiento de el agua, ¿sí? De esta manera. Entonces, el agua me generará un diagrama temperatura, volumen específico, algo de este tipo, ¿no? Entonces, ya hemos visto de que, o bueno, habíamos hecho mención de que si nosotros tenemos otro fluido termodinámico, seguramente las proporciones o las modificaciones a lo largo del incremento de la presión en relación a los volúmenes específicos de la fase líquida y gaseosa, ¿correcto? Van a ser distintos, cosa que la campana como tal seguramente tendrá diferentes formas, ¿no? Puede tener una inclinación ligera hacia la izquierda, dependiendo del tipo de fluido, podría tener una inclinación ligera hacia la derecha, pero eso ya es propio de los fluidos termodinámicos, ¿no? Por lo general, para el agua, o sea, genera, ¿no? Una campana con estas características, ¿ya? Entonces, de esa forma nosotros tenemos la representación de nuestra campana, digámoslo de esa forma, mediante la representación o la utilización de un diagrama temperatura y volumen específico, y es en este tipo de diagrama donde nosotros podemos evaluar o podemos observar los diferentes estados de nuestra sustancia pura, en este caso agua, ¿ya? Entonces, para eso nos sirven los diagramas, ¿ya? En este caso, hemos evaluado a nuestro diagrama, perdón, temperatura, volumen específico. Ahora, otra característica de la representación en este diagrama es que la línea de presión constante, ¿correcto? De la isóbara, le llamo, que es una línea de presión constante, tiene este sentido. No nos olvidemos que la representación es en función de temperatura, volumen específico, por ende, estas líneas de presión constante tienen este sentido. O sea, comienzan de la parte inferior hacia la parte superior, la línea de saturación y de ahí un ligero crecimiento exponencial, ¿no? Entonces tienen esa característica cuando hablamos de diagramas temperatura, volumen específico, ¿ya? Ya vamos a ver la siguiente clase, las pequeñas diferencias en comparación a un diagrama presión, volumen específico. Entonces, en un diagrama presión-volumen específico, la representación de estas líneas constantes ya no están en función de P, de la presión, sino están en función de la temperatura. Entonces, la representación de las temperaturas constantes en un diagrama presión-volumen específico, que es el diagrama que vamos a ver en la siguiente clase, ya cambia este sentido. Ya no es ascendente, ¿sí?, sino ya es descendente, o sea, vienen de arriba hacia abajo hasta los puntos de saturación, región de saturación, y de ahí caen hacia abajo, ¿no? Entonces eso ya lo vamos a observar, esas pequeñas diferencias en la representación de los diagramas temperatura, volumen específico, presión, volumen específico, y también vamos a ver las características del diagrama presión-temperatura, ¿ya? Entonces, bueno, hemos avanzado ahí un poquito, ¿ya? No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, ¿sí? Para quizás ir cerrando. No sé, quedo atento ya a las consultas para ir también cerrando, por favor. Ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Quería saber si nos podía dar un poco más de plazo para lo de la monografía. Ya, no hay problema, no hay problema. Lo podemos aumentar. De hecho, a ver, voy a entrar en un momento al Classroom ya para darles más días para que puedan presentar, pues, ¿no? Algo, o sea, más detallado, no sé, ahorita me imagino que me consultan por el tema del tiempo porque le deben faltar algunos puntos.
entonces para que lo desarrollen de una mejor manera, ¿ya? Entonces les voy a Sí, dar es una... igual, quería preguntarle Ya si tenemos lo- que hacer todos los puntos o hasta el punto 3 como había dicho en un principio. no, bueno, son todos los puntos, ¿no? Relacionados a la monografía 1. Ya. ¿Ya? ¿Lo vamos a subir directamente al Classroom o se lo vamos a presentar presencial? Sí, no, inicialmente lo van a subir al Classroom, ¿ya? Lo van a subir al Classroom. Yo voy a ampliar una semana más, ¿ya? ¿Está bien? Sí, ingeniero. Perfecto, ingeniero. Muchas gracias. Ya, perfecto. Entonces en este momento voy a proceder a eso, ¿ya? Aumentarles una semana más, ¿ya? Ahorita lo vamos a ver. Y bueno, no sé si tienen alguna otra consulta, duda, para que podamos, bueno, ahí responderle o aclarar antes de cerrar. No, ingeniero. Ok, guardar. Ya, entonces ya en este momento ha aumentado ahí la fecha, ¿sí? Para el 30 a las 20:30. Ya, entonces, por favor, para los que necesitan todavía un poco de tiempo para poder cerrar, ya le hemos aumentado, ¿ya? Y si tienen, bueno, alguna duda, algo igual referente, igual lo pueden pasar por el grupo y en el momento que tengamos un poco de tiempo también vamos a poder aclarar cualquier consulta que tengan, ¿ya? Ya, ingeniero. Bien, Listo, ingeniero, hasta luego. hasta luego, ¿no? Les agradezco Ok, ingeniero. y Hasta luego. disculpen por la demora, ¿ya? Quedamos así, nos vemos el próximo sábado, ya, por favor, en la mañana con el ayudante, nos vemos en la noche directo conmigo, ¿ya? Listo, ingeniero, listo. Que tenga una excelente noche. Muchísimas gracias, igualmente para todos, ya, excelente noche, buen descanso y buena semana, ¿ya? Nos vemos el Hasta sábado. luego, Inge. Hasta Hasta luego, luego, que les Inge. vaya muy bien.